Hola, muy buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por estar presente en este nuestro primer webinar del año 2025. El año pasado comenzamos con nuestras primeras experiencias, hicimos dos webinars y la verdad es que con harta interés y participación de colegas, así que estamos muy contentos de que este año pudimos nuevamente presentar como proyecto del Departamento de Enfermería de Xochicalco. Nuevamente esto ya de tenerlo ojalá instaurado y que siga de aquí en adelante, porque ha resultado ser una súper buena herramienta esto de los webinars para conectarnos, ya cada uno en su espacio, en su tiempo, pero también conectar a distintos eh, miembros del departamento, digamos, o quienes no lo sean todavía, puedan participar desde Arica Tareas. Entonces eso nos pone muy contentos porque podemos relacionarnos, compartir experiencias y comparar también un poquitito a lo largo de Chile, pero también a nivel internacional como lo es la charla de hoy día con nuestra invitada. Me presento, soy Paulina Espinosa, presidenta actual del Departamento de Enfermería Xochicalco. Les doy la bienvenida y agradezco que estén aquí presentes. Hoy día, como moderador, nos acompaña Sergio Pino, que es compañero también del Departamento de Enfermería, el vicepresidente, un gran compañero. Él es enfermero máster de técnicas de ecocardiografía de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la especialidad de gestión del cuidado de paciente crítico cardiovascular del Andrés Bello y actualmente se desempeña como supervisor de cardiología del Hospital de Ipreca en Santiago. Así que, Sergio, te paso a ti el micrófono ahora para que seas nuestro moderador de webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, estamos muy contentos de empezar estas actividades con un tema muy interesante y como una buena herramienta, como dijo Paulina. El tema de hoy es adherencia como factor protector para la salud cardiovascular. Y en esta oportunidad se van a analizar varios aspectos, entre ellas, cuál es la causa del deficiente cumplimiento del problema, cuál es el paciente, los funcionarios de salud, o se requiere de un enfoque diferente. Y algunos conceptos, la adherencia deficiente al tratamiento de las enfermedades crónicas es un problema mundial. La adherencia terapéutica deficiente tiene relación con el aumento de la enfermedad crónica a escala mundial. Estas preguntas vamos a tratar de responderlas en esta webinar con grandes invitadas. Pero yo me pregunto, y a lo mejor todos dicen, ¿qué es la adherencia? La adherencia terapéutica es... No, no la voy a responder yo. Para conversar de este tema, le voy a presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, una invitada extranjera, enfermera Ana Buitrago Malaver, enfermera especialista en enfermería cardiorrespiratoria, magíster en enfermería cardiovascular, doctora en enfermería y docente titular de la Universidad Libre Pereira y coordinadora del Consejo de Enfermería CIAC. Y además, les voy a presentar a dos enfermeras, grandes enfermeras chilenas, a Paula Soto, que es enfermera diplomada en epidemiología clínica, magíster en ciencias de la educación, doctora en enfermería, fundadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral de Chile en sede de Puerto Montt, y también le voy a presentar al otro extremo de Chile, a la enfermera Karen Adaros, enfermera de la Universidad de Antofagasta, diplomada de cuidado de enfermería en adultos con patologías cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica y se desempeña en rehabilitación cardiovascular del Hospital Regional de Antofagasta. Bueno, presentados todos, vamos con el tema y dejamos a nuestra invitada extranjera de Colombia, la enfermera Andrea Vitrago. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por estar compartiendo este escenario con amigos, colegas y bueno, poder tener la oportunidad de compartir, como bien lo manifiesta Sergio, un tema que quisimos llamarlo adherencia como factor protector para la salud cardiovascular y a lo largo de estos minutos voy a tratar de explicar por qué llamarlo un factor protector.
Bueno, quiero empezar presentando esta frase de Matías Alexander que dice que las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos y sus hábitos definen su futuro. Esta frase la traigo a colación porque me parece muy importante cuando estamos hablando de la adherencia y cómo la adherencia definitivamente a los estilos de vida, a la terapia farmacológica cuando tengo una enfermedad crónica es fundamental. Y a lo largo de la historia, nosotros hemos conocido en el ámbito de la atención en salud, y es una cosa que nos pega a muchos de los trabajadores a nivel de Latinoamérica, es que muchas veces hacemos unos esfuerzos importantes por atender la desviación de la salud de nuestros pacientes, pero a veces no lo hacemos de manera coordinada. Y en estos equipos, cuando el paciente muchas veces en los sistemas de salud va de un lado al otro, pues termina estando en el centro de este equipo y probablemente no con los resultados que nosotros quisiéramos. A lo largo de la historia también conocimos, esto es una paradoja, probablemente la primera causa de transgresión en la adherencia, pues fue la que ocurrió y que llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del paraíso. Creo que es el ejemplo más claro que podemos tener y cómo esto lo aplicamos definitivamente al ámbito de la salud y al ámbito de la atención, específicamente el cuidado de enfermería. Para hablar entonces en este escenario de la adherencia como un factor protector, pues tenemos que hablar de la enfermedad cardiovascular y cómo esta afecta de manera importante y se considera una epidemia a nivel mundial, con una que viene acompañada de todo el crecimiento y las altas tasas de envejecimiento poblacional, las comorbilidades que acompañan a las personas adultas, los altos costos para el sistema de salud. Definitivamente es un asunto no de una región, sino un asunto que nos afecta globalmente, que genera una discapacidad importante, pero que también es causal de desigualdad en muchos de los territorios, tanto a nivel macro como a nivel micro. La mortalidad por enfermedad cardiovascular es especialmente importante en las mujeres y es la principal causa de morbilidad y de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, hay un asunto muy importante y es que los estilos de vida poco saludables generalmente se asocian a este incremento de las tasas de enfermedad cardiovascular en el mundo y muchas veces también se debe a un desconocimiento y una pobre alfabetización de nuestros sistemas de salud y una pobre respuesta de nuestros sistemas de salud para dar respuesta a la alta demanda de la enfermedad crónica. En ese orden de ideas también encontramos cómo a través de la propuesta que tengo es hacer un llamado a romper un esquema, a hablar de salud cardiovascular y de un cuidado comprensivo de la experiencia y de las respuestas humanas de las personas que atendemos o de nuestros pacientes. Y cuando hablo de romper un esquema es tratar de salirnos de ese modelo tradicional biomédico que nos ha acompañado a lo largo del cuidado y de la formación y de la práctica cotidiana de enfermería y hablar de salud a pesar de tener un diagnóstico médico. Cuando hablamos de adherencia, a lo largo también de lo que ha sido el desarrollo del concepto, encontramos cómo diferentes autores a lo largo del tiempo la han conceptualizado y hemos pasado de un concepto como Sackett, por ejemplo, que lo enmarcaba en un rol paternalista donde nos planteaba y así trabajamos y así se desarrolló muchas de los avances en el conocimiento y en el cuidado, se conocía como el grado en el que el comportamiento de una persona en términos de tomar la medicación, de seguir una dieta o de asumir cambios en el estilo de vida coincidía con lo que los médicos o el personal sanitario le decía. Es decir, en un modelo muy prescriptivo se le decía al paciente o a la persona lo que debía hacer. Luego fuimos avanzando a un modelo donde el paciente empezó a tomar un rol protagónico y entonces empezamos a hablar de la motivación, empezamos a hablar de la participación del paciente. La OMS nos plantea que la adherencia la conceptúa como buscar atención médica, conseguir el medicamento recetado, tomar la medicación de manera apropiada, cumplir otras estrategias de cuidado como vacunarse, cumplir con las consultas médicas y de seguimiento, ejecutar las modificaciones en los comportamientos respecto de la atención, el autocuidado,
para muchas de las enfermedades. Y aquí empezamos a hablar, a partir del concepto de la OMS, a introducir la prevención y la promoción de la salud. Es decir, ya empezamos a pasar de un modelo más paternalista a un modelo donde el paciente o la persona toma un rol fundamental. Ya en los últimos años empezamos a encontrar, la NANDA, por ejemplo, lo define como o integra más bien la participación y la necesidad de tener un paciente activo y que las actividades o las recomendaciones las podamos integrar a la rutina cotidiana para lograr un mejor resultado en términos de salud. Y hoy en día, digamos que el concepto trasega un poquito más amplio a entender la adherencia como una implicación activa y voluntaria del paciente en el curso de un comportamiento que es aceptado en mutuo acuerdo, y aquí entra un elemento fundamental, no solamente que el paciente sea activo, sino que esté comprometido y empoderado y que se trabaje en un modelo centrado en la persona y en sus necesidades a fin de conseguir un efecto terapéutico positivo. Sin embargo, hemos encontrado también la OMS y varios autores nos han mostrado que existen 5 factores que influyen en la adherencia, unos relacionados con el tratamiento, con el paciente, unos factores socioeconómicos, unos relacionados con el sistema de salud y los sistemas pues, de salud y el personal sanitario, y otros relacionados con la enfermedad. Y es una condición o son unas condiciones que impactan de manera importante y muchas veces negativa en términos de lo que implica las acciones de cuidado que nosotros vayamos a implementar con nuestros pacientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores relacionados con el tratamiento, hablamos que el paciente con una enfermedad crónica cardiovascular es una persona que tiene polifarmacia, que la complejidad de su tratamiento muchas veces hace que sea mucho más difícil o que tengamos que hacer un esfuerzo adicional para poder brindar una educación y una alfabetización en salud de manera adecuada. Se necesita entrenamiento. Las terapias, siendo una enfermedad crónica, pues son de largo aliento. Hay unos efectos secundarios inherentes a muchas de las terapias farmacológicas y que impactan en la vida de las personas, en la cotidianidad y en los síntomas. Los relacionados con el paciente pues tienen que ver con la dependencia, entre más dependencia, menor adherencia, la discapacidad sensorial, las comorbilidades que tenga, la falta de comprensión sobre la enfermedad y los mismos beneficios, por ejemplo, de la terapéutica, ciertos estigmas, especialmente para algunas enfermedades. Los factores socioeconómicos tienen que ver con la falta de redes de apoyo, el acceso limitado a los servicios de salud, creencias, costos de la medicación. Y aquí hay un elemento importante y tiene que ver con los factores relacionados con el sistema de salud y la asistencia sanitaria. Y aquí entramos a hablar de las habilidades que nosotros como personal de salud debemos desarrollar para poder ejecutar acciones de cuidado y procesos educativos con las personas que atendemos. Muchas veces en ese modelo muy prescriptivo tendemos a culpabilizar al paciente y no entender cuáles son las causas por las cuales probablemente hay una transgresión alimentaria o no se llevan a cabo las recomendaciones para hacer frente a su enfermedad o gestionar su salud. Y hay unos factores relacionados con la enfermedad que tienen que ver con la condición crónica, factores o alteraciones psicoemocionales que muchas veces acompañan a todas las enfermedades crónicas y que tienen una relación directa con las enfermedades crónicas cardiovasculares. Entonces, toda esta complejidad de factores que influyen imponen un reto para el personal de salud y para el personal de enfermería para ejecutar acciones que sean importantes. Sin embargo, se han desarrollado estrategias para mejorarla y para identificar estas barreras y poderlas intervenir, y las voy a resumir en 3 elementos que voy a desarrollar. Uno tiene que ver con reconocer la herencia, identificar cuáles son esos factores subyacentes y cuáles son esas barreras y cómo intervenirlas. Y en ese orden de ideas es importante involucrar un proceso de valoración que permita identificar y priorizar las necesidades del paciente, y esto se hace en el momento en que yo tengo contacto con las personas que cuido. Es importante partir de los conocimientos que la persona tiene y reforzarlos. Es importante medir y valorar el grado de adherencia y fortalecer los procesos educativos y el apoyo social. Cuando hablamos de reconocerla, pues para reconocerla primero tengo que medirla, y sabemos que existen dos métodos para hacerlos, unos objetivos y unos subjetivos. No hay un gol estándar, se pueden usar varios, se pueden mezclar.
lo importante y el mensaje que quiero dejarles es que hay que reconocerla, hay que medirla, hay que pensar en la adherencia como un elemento importante que impacta en los resultados de nuestros pacientes. Y entonces cuando la vamos a medir en esos esquemas o en esas estrategias subjetivas encontramos, por ejemplo, las entrevistas del paciente y la familia, los cuestionarios estandarizados, que ya vamos a ver algunos, probablemente algo del juicio clínico. Y cuando hablamos de las estrategias desde el punto de vista objetivo, hablamos de unos métodos directos y unos métodos indirectos. Métodos directos, pues la observación cuando yo veo que el paciente no se toma los medicamentos, cuando le tomamos algunas pruebas y medimos niveles séricos o biomarcadores en sangre, cuando, por ejemplo, en los métodos indirectos, cuando hacemos un reconteo de pastillas. Y aquí quiero hacer un llamado y es que a veces, si bien no hay un gol estándar, no, algunos tienen unas ventajas respecto de otras, pero por ejemplo, hacer el recuento de pastillas es un elemento fundamental, pero no siempre es el adecuado. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente al que le dispensan los medicamentos, pero eso no significa que el paciente se lo tome. Son estrategias para medirlo y, por ejemplo, en el modelo de salud en el que nosotros vivimos, es una estrategia mediante las cuales las aseguradoras miden si el paciente sí se está tomando los medicamentos a partir de ese recuento de las pastillas que fueron formuladas versus las que se dispensaron, o sea, las que le entregaron para que él se llevara a la casa. Como les digo, no necesariamente, si bien es una forma de medirlo, no es probablemente lo más objetivo en términos que el paciente puede llevárselos para su casa y dejarlos en la mesita de noche al pie de su cama y no necesariamente tomárselos. Para medirla, pues es importante, digamos que una estrategia fácil es el test de Morisky-Green. El test de Morisky es una escala que mide a partir de unas preguntas sencillas y se evalúa más o menos en los últimos 7 días cuál ha sido el comportamiento de los pacientes en términos de tomarse la medicación. Se mide en términos de una adherencia baja, una adherencia media y una adherencia alta. Y sin embargo, a veces cuando estamos en unos tiempos limitados de atención y de contacto, de consulta con nuestros pacientes, existe una versión también corta y es preguntarle al paciente, bueno, ¿se ha tomado sus medicamentos? ¿En algún momento ha dejado de tomárselos? ¿Se los toma a las horas indicadas? Cuénteme cómo se los toma. Son estrategias y son preguntas que fácilmente buscan recabar información y que nos dan información importante. Ahora, para hablar de cómo mejorarla, y está resaltado, y es que cualquier momento que yo tenga de contacto con el paciente es un momento de oro. Es decir, nunca es tan temprano para iniciarla, para empezar, ni tan tarde para iniciarla. Y cuando hablo de un momento de oro, la estancia hospitalaria es un momento crucial para empezar los procesos educativos y el proceso que me permita mejorar y fortalecer la herencia. Todo este proceso orientado a la gestión del cuidado, a la identificación de necesidades, a la valoración de los preconceptos o de la información que tenga el paciente y reforzar en un modelo y en una estrategia de cuidado comprensivo y colaborativo cómo se podría hacer. En ese orden de ideas, también encontramos que definitivamente hay que pensar en pintar las estrategias de manera creativa y existen intervenciones para mejorarla y existen intervenciones que son del orden técnico, conductuales y educativas. Del orden técnico, y hay unas sobre ellas, sobre las cuales enfermería tiene un rol fundamental, tiene que ver con la simplificación del tratamiento y hemos encontrado cómo se han desarrollado, por ejemplo, moléculas combinadas que permiten disminuir la cantidad de medicamentos que el paciente toma, todos los sistemas de recordatorio, las APP, las alarmas, tableros que podamos establecer con los pacientes donde les ponemos, por ejemplo, en un esquema representativo cuáles serían los fármacos que tomaría en la mañana versus en la tarde. Y esto es especialmente importante cuando yo valoro y atiendo a un paciente que tiene alteraciones o que tiene un nivel educativo bajo. Las intervenciones conductuales tienen que ver con conciliar y tratar de adaptar la terapia a las rutinas del paciente. Entonces, por ejemplo, si la persona, por decir algo, a mediodía acostumbra a verse el noticiero después del almuerzo y tiene que tomarse un medicamento que no interfiera con los alimentos, pues es el momento probablemente
para decirle, mire, se lo puede tomar a esta hora cuando usted se siente, porque se sienta todos los días a ver el noticiero, cuando se siente a verlo. De modo que llevemos a que las recomendaciones o la terapia se incorpore a las rutinas y así probablemente es mucho más fácil. Las intervenciones educativas, pues, son multidisciplinarias, son graduales, como en una escalera ir avanzando en niveles y se debe monitorear el avance. Estrategias para mejorarla, la educación al paciente es fundamental y permite que haya un mayor conocimiento y mejora incluso la calidad de vida. Hay herramientas tecnológicas y se han desarrollado herramientas de salud digital, aplicaciones móviles, de dispositivos electrónicos, que permiten también un mayor compromiso y una adhesión del paciente, sobre todo en los entornos, en el entorno domiciliario. Y nada que decir del desarrollo, el auge y el crecimiento que ha tenido la telemedicina, especialmente en los últimos 5 años, que definitivamente ya vamos a mirar probablemente algunos preconceptos previos, pero que son importantes abordarlos. Recomendaciones, definitivamente el abordar la adherencia es un reto para el profesional de salud, sobre todo porque hay probablemente algunos eslabones importantes. Primero, debo hacerlo de manera integral, la valoración y el abordaje, teniendo en cuenta que muchos de nuestros pacientes presentan cierto grado de fragilidad, alteraciones cognitivas, identificar las necesidades y las barreras de comunicación, proporcionar información a intervalos regulares. Y aquí cometemos a veces un error y es que creemos que porque el paciente tiene una varios años con un diagnóstico médico ya lo sabe todo y probablemente damos por hecho cosas que podemos estar reforzando y que ese momento de oro pues podemos estarlo perdiendo para fortalecer el autocuidado y la adherencia. El nivel educativo es importante valorarlo y es importante dar la educación y la información verbal, pero también escrita. Muchas veces nosotros en los procesos educativos el paciente le preguntamos, ¿nos entendió? Y él probablemente nos entendió, pero cuando se va para la casa y cuando necesita incorporar todas esas recomendaciones en sus rutinas, es cuando probablemente salen las dudas. Entonces es bueno que ellos tengan probablemente un material de consulta. Definitivamente necesita un compromiso ético y un compromiso de hacer presencia verdadera de enfermería y poder ampliar los procesos educativos y de fortalecimiento de la herencia al cuidador o al familiar como la extensión de nuestro paciente, para que sea mucho más fácil la incorporación de aquellas estrategias. Y cuando hablamos de adherencia, hay una estrategia que a partir de un estudio, el estudio de Eviden, que nos muestra y nos pone en dos escenarios. Hay la necesidad de reducir la no adherencia y de minimizar la inercia terapéutica. Y aquí hay un elemento fundamental que conjuga con estas dos estrategias y donde enfermería tiene una forma y un campo de acción importante y tiene que ver con monitorear, ayudar al paciente a monitorear de manera importante todas las estrategias y todos los hallazgos en su hogar, en su domicilio, poder estructurar y desarrollar procesos educativos estructurados, procesos educativos que permitan un continuo en la educación, establecer equipos multidisciplinarios o equipos de cuidado basados en las necesidades del paciente o centrados en el paciente y establecer comunidades de cuidado. Nada que decir de las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de aplicaciones móviles, de recordatorios que permiten que el paciente participe de manera activa en el control de su salud, lo cual se traduce incluso en una mayor satisfacción. Y aquí hay un elemento importante y es que nosotros cuando trabajamos en pacientes, con pacientes adultos, tenemos que entender que estamos trabajando y hemos vivido a lo largo de la historia por unas revoluciones, la agrícola, la industrial y estamos en la cibernética. Y tenemos que entender que estamos trabajando con migrantes digitales. Y migrantes digitales, y aquí pues, nos incluimos a todos los que estamos en este momento compartiendo este espacio, y es que muchas veces tenemos que vencer aquellas barreras que hacen que nos tengamos que adaptar a la tecnología y que probablemente pues para los niños no es tan difícil porque ellos ya vienen como con un gen programado, pero que es importante trabajar esto como una barrera, que se puede convertir en una barrera. Y esto nos lleva a pensar que necesitamos desarrollar cambios en los escenarios y las formas de dar cuidado y promover la vida para fomentar la adherencia. Existen estrategias que muestran la efectividad de las aplicaciones móviles, por ejemplo, para mejorar la adherencia, y es importante el desarrollo de aplicaciones y la utilización de aplicaciones móviles porque me permiten incluso
contrarrestar una barrera que tiene que ver con las distancias geográficas. Y ahí en este metaanálisis todos los artículos que se revisaron, todas las revisiones que se hicieron, van a favor de la intervención con APPs en términos de mejorar la adherencia. También el telecuidado como una estrategia de salud en los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde se ha detectado que el telecuidado posibilita un acompañamiento a una cobertura mayor de pacientes, un mejor control de los signos, los síntomas y el conocimiento de estrategia para manejar o para convivir de manera adecuada con la enfermedad y una disminución en las tasas de rehospitalización y mortalidad. Es decir, los procesos educativos de seguimiento y el telecuidado brindado por enfermería tiene efectos positivos en los desenlaces clínicos de nuestro paciente. Y aquí, solamente para hacer una comparación, cómo el desarrollo de la tecnología de la telemedicina fue especialmente importante después de la pandemia y cómo ha ayudado en los diferentes escenarios, tanto para hacer diagnóstico como educación, mejorar los estilos de vida y mejorar la adherencia. Y a veces creeríamos que son estrategias innovadoras, pero pues no son tan innovadoras. Lo que pasa es que no tenían un desarrollo importante, pero miren cómo el telecuidado desde la década pasada tiene un rol fundamental en las estrategias de mejora de la adherencia. Y hay estrategias que permiten, hay diferentes que permiten un control importante y hay varias estrategias para poder dar educación, alfabetización en salud y mejorar la adherencia. Entonces viene todo lo que tiene que ver con dispositivos, con APPs, con dispositivos móviles, los desarrollos tecnológicos. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial que también va a la velocidad de la luz y es un reto para nosotros cómo vamos a responder y cómo vamos a ir probablemente a la par de aquellos desarrollos tecnológicos del mundo digital contemporáneo. Y aquí hay un modelo, un caso de enfoques de salud digital centrados en el cuidado y en la persona. Y es que nos plantea este artículo que hay ofertas no estructuradas en redes sociales. Entonces encontramos el doctor Google, personas en Instagram, YouTuber, cursos masivos. ¿Cuál es el llamado que nos hace? Que definitivamente se necesitan modelos estructurados, adecuados a las necesidades del paciente, basados en la evidencia y que permitan disminuir la brecha digital y que este elemento es especialmente importante en las personas mayores y con bajo nivel educativo. Es decir, hace un año hablábamos del doctor Google, hoy hablamos del doctor ChatGPT y todos aquellos desarrollos, y es importante alfabetizarnos tecnológicamente y también a nuestros pacientes. Sin embargo, surge un elemento también y es cómo usar la tecnología sin que esto afecte el cuidado como un elemento y un rasgo distintivo de enfermería. Y es que definitivamente es un reto. Sabemos que también las intervenciones telefónicas funcionan y permiten que la persona se sienta importante dentro del proceso, que son especialmente útiles si las intervenciones y el seguimiento es a corto plazo, pero probablemente si es una condición crónica, existen otras que tienen mejor evidencia como la telemonitorización. Técnicas utilizadas, no culpabilizar al paciente, evitar la intimidación, es decir, pasar de un modelo no tan prescriptivo, partir de las creencias que siente, que piensa el paciente, cuáles son sus expectativas, establecer una buena relación profesional-paciente, porque eso facilita la comunicación, trabajar en un modelo centrado en la persona, aceptar finalmente que es él quien decide y que es con él con quien se debe conciliar las estrategias implicándolo en la toma de decisiones, lograr el fortalecimiento de las redes de apoyo, tratar de adaptar las rutinas, la terapia a sus rutinas, no al contrario, tratar de trabajar en la reducción de la complejidad del tratamiento, poder establecer estrategias que permitan a la persona que recuerde qué hacer. Entonces, las agendas, colocarlo, las notas en la nevera, en el espejo del baño. Hay diferentes estrategias que permiten a la persona, mientras se incorporan esas acciones a sus rutinas cotidianas,
y lo que tiene que ver con información verbal y el soporte escrito. A manera de conclusión, es importante partir de los conocimientos previos, identificar barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje. Los pacientes deben recibir información suficiente y actualizada para que puedan tomar las decisiones con conocimiento. La educación puede ser individualizada, pero también se puede hacer educación grupal y debe ser adaptada a las necesidades del paciente. Es válido utilizarlo a partir del el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación, y definitivamente el conocimiento como determinante para generar autonomía, corresponsabilidad y empoderamiento de nuestro paciente. La invitación es para pasar de un paradigma muy paternalista a uno más participativo, donde dejemos de hablar del tratamiento a hablar de conceptos, retomar y fortalecerlos, de promoción, prevención y tratamiento. No solamente la herencia tiene que ver con fármacos, el paciente puede tener los mejores fármacos, el mejor hospital, el mejor sistema de salud, el mejor médico, pero si no tiene un enfermero que lo acompañe, que lo eduque, que le ayude a fortalecer las estrategias de autocuidado, probablemente no tendrá el éxito que queremos. Pasar de hablar de una gestión de la enfermedad a una gestión de la vida y la salud, en el entendido que yo puedo tener salud a pesar de tener un diagnóstico médico. Hablar de consentimiento informado a toma de decisiones compartidas, y pasar de hablar de paciente a hablar de persona experta, activa y colaboradora. Y esto hace parte de lo que podríamos pensar que definitivamente es un trabajo colaborativo y que permite que realmente se enlace a la salud cardiovascular. Finalmente les regalo, esto es una cartilla que pueden utilizar, que pueden de manera personal o compartir con sus pacientes, con las personas que ustedes tengan en su entorno, y es una cartilla que se desarrolló en la Sociedad Colombiana de Cardiología como una estrategia para dar educación en términos de cómo yo puedo cuidarme y cómo yo puedo adherirme a la vida a través de unas estrategias sencillas. Muchas gracias por la atención y bueno, quedo atenta. Muchas gracias, Andrea, por tu excelente presentación, una presentación completa, muy fundamentada. Yo sé que hay varias preguntas, pero vamos a dejar primero a nuestra invitada nacional, a Paula Soto, que nos dará su impresión y aporte en relación a lo que tú presentaste. Hola Andreita, hola a todos los que están acompañándonos en esta oportunidad. Muy agradecida por la invitación a los organizadores de este webinar. Escuché atentamente todo lo que nos comentó Andrea. Partió hablándonos sobre la adherencia, ¿cierto? Como factor protector para la salud cardiovascular, de cómo debiéramos nosotros considerarlo, ¿cierto? Desde el punto de vista, primero, de salud pública, ¿cierto? Como una primera causa de muerte, que es lo que es la enfermedad cardiovascular, y cuál es el rol del estilo de vida en estas enfermedades cardiovasculares y dónde entra la adherencia dentro del estilo de vida de los usuarios, ¿ya? Em, Nos contó también muy bien cuál es la evolución que ha tenido este concepto de adherencia a lo largo de la historia, pasando de este modelo tradicional biomédico que ve al usuario como paciente que no tiene mayor responsabilidad o mayor decisión en su terapia, ¿cierto? Y claro, inicialmente o antiguamente se veía solamente el tema de tratamiento farmacológico y no se consideraba lo que es todo lo que es la parte terapéutica, que es el tema de los hábitos y los cambios de el aumento de la actividad física, la dieta, etcétera. O sea, no solamente hablar, ¿cierto?, del tema farmacológico. Entonces, estamos en el contexto, como ella menciona, de un paciente que es activo con un rol protagónico en lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y ante eso, es súper relevante lo que ella manifestó en relación a cuáles son los factores que influyen en la adherencia terapéutica, que son varios, ¿ya? Y que lamentablemente, cuando no tenemos esta visión, nosotros podemos responsabilizar únicamente al usuario de su mala adherencia.
¿ya? Y tenemos que hay factores que están relacionados con el tratamiento, relacionados con el paciente, con los factores socioeconómicos, ¿cierto? Con el sistema de salud, con la atención sanitaria, relacionados con la propia enfermedad. Por lo tanto, es importante, como decía Andrea, ampliar esta visión y ese vendría a ser nuestro reto principal de poder establecer cuáles son los factores que están influyendo específicamente en estos usuarios. En relación a las tres estrategias que ella manifestaba, que era reconocer lo que es la adherencia, identificar cuáles son estos factores, ¿cierto? Y poder intervenirla a través de un proceso educativo y de acompañamiento y también de un proceso en el cual nuestro usuario vamos a poder caminar, transitar, acompañar a lo largo de todo su periodo de su tratamiento, ¿cierto? No de la mano, sino que a la par con ello. Es importante entonces, ¿cómo se llama? Considerar todos estos métodos y también no perdernos y no perder el norte de lo que es nuestra profesión, que es el modelo, es la utilización de esta herramienta, que es nuestro método científico, que es el proceso de atención de enfermería. Hay métodos, como ella mencionaba, que son directos, que son indirectos, que son ya sea como para medir adherencia, ¿cierto? Hay algunos instrumentos también, pero eh, yo también quedo con esa sensación de que no existe un gol estándar, no es algo único que a nosotros nos vaya a decir para medir la adherencia, sino que como son tantos factores los que influyen en esta adherencia terapéutica, también son diferentes estrategias que se van sumando para poder establecer, digamos, el nivel de adherencia que puede tener una persona. Y ante eso es importante considerar, como ella manifestaba, lo que son las intervenciones técnicas, conductuales, educativas. Hay muchas recomendaciones, finalmente, esta evolución que nosotros tenemos que tener también como profesionales en relación al acercarnos más a la tecnología y también no o no paternalizar tanto a nuestros usuarios independiente de la edad, porque ellos también han ido evolucionando y también nos encontramos con la literatura científica de que hay personas que incluso que son personas mayores que son capaces de utilizar tecnología con ayudas de sus familiares. Tenemos entonces que abrirnos a esa visión, ¿cierto? Y tomar todas estas recomendaciones porque es ético, porque es prioritario y porque se aplica en nuestro diario vivir y va muy de la mano a lo que es la atención de enfermería, en nuestro proceso de atención de enfermería con la valoración de las 5 etapas del proceso, de evaluar cuáles son las necesidades, de evaluar cuál es el conocimiento previo y salir de lo que es esta inercia terapéutica, como mencionaba. Entonces eso es lo que yo me quedo. Creo que ha sido una presentación muy completa, pero no voy a hacer ninguna pregunta. Tengo algunas preguntas anotadas acá, pero si no, solo las voy a dejar para que los asistentes también puedan hacer preguntas. Así que muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Paula, por tu buen aporte, digamos, a esta presentación. Y ahora presento a Karen a Daros, que también nos va a dar su impresión y su comentario en relación a este tema. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía. Andreíta, un gusto en saludarte de nuevo. Tuve el placer de conocerte cuando viniste aquí al Congreso, así que es un agrado poder escuchar desde otra parte del mundo cómo trabajamos, ¿cierto? Esta profesión tan hermosa que nos toca a nosotros, que es enfermería, ¿cierto? Adherencia es un tema uy, que tiene pero un montón de aristas. Principalmente yo mido adherencia, entonces me manejo un poco por ahí con este tema que puede ser tan controversial, ¿cierto? Como bien dices tú, hay muchos factores que intervienen y no he encontrado ningún test o cuestionario que mida finalmente, ¿cierto? Como todas esas aristas juntas. Morinsky Green, si bien mide la parte farmacológica, ¿cierto? De la adherencia al paciente, siento que de todas formas tiene ahí algunos, se puede decir como que es un poco, como que le falta un poco más.
porque, no sé, por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, ¿se toma usted losartán o se le olvida? Todas las preguntas que hay. Y él me dice sí, porque me lo da mi esposa. Entonces, sí, porque me lo dan mis hijos. Entonces, finalmente se cumple la terapia de adherencia porque el paciente se toma su medicamento, pero tiene esta ayuda que es este factor familiar que no todos los pacientes lo tienen Mm. y que principalmente he visto que la mayoría de los pacientes no adherentes son los que tienen menos compañía o los que van solos al control médico. Lo que la familia no se entera de lo que está pasando, porque, tuviste un infarto, pero quedaste vivo, entonces como a lo mejor no es tan importante, o llega la familia, o sea, llega el paciente a su casa y ¿cómo te fue con el doctor o con la enfermera? Bien. Bien, y bien nomás, pues no saben que le cambiaron medicamento, que se hicieron ajustes. Entonces, he visto que el acompañamiento familiar, más con los pacientes con alfabetización, ¿cierto? Un poco más baja o con algún deterioro cognitivo o con ese proceso, tienen que ir acompañados, principalmente en los controles de enfermería o con el médico, se tiene que solicitar el acompañamiento familiar independiente, yo creo, de lo que el paciente tenga como nivel cognitivo, porque hay otros que saben mucho, pero tampoco le cuentan a su familia, entonces no están comprometidos con este proceso de principalmente cambio o rehabilitación. Así que todas estas cosas que tú nos mencionabas, la telemedicina, el telecuidado, que se están haciendo ahora un poco más, yo creo, al igual que Paula, que es posible hacerlo incluso con adultos mayores porque hay una gran mayoría que sabe manejar celulares. Se puede hacer algo amistoso para que ellos también puedan acceder, como también hay otros que sabemos que nunca lo van a lograr y tenemos que tener esa alternativa, ¿cierto? Para ellos que no se puede. ¿Cierto? Para los que no vamos a llegar con la aplicación, con el video web o con el QR para la educación de la enfermera. Tenemos que ver todas esas aristas como para tratar de llegar. Y otra cosa que es muy importante, que me hace ruido en lo que tú dijiste, y yo lo leí en un paper de acá de Chile, es que la adherencia terapéutica tiene un factor crucial que es el enlace y esta comunicación y esta relación enfermera-paciente. O sea, esta relación si se quebranta o no se sustenta o no se entrelaza fuertemente, la adherencia terapéutica puede caer. Porque te está diciendo que te cuides una persona que a lo mejor no te cae bien, o no ha sido amable contigo, o no ha sido respetuosa con tus tiempos, o no entiende que a lo mejor no te toman los medicamentos porque estás en depresión, porque se murió una familia o porque tienes problemas económicos y no puedes comprarte el medicamento si es que es algo que se compra. Entonces tenemos que ser empáticos y tenemos que ver al paciente, como tú bien lo decías, como un ser único centrado en él y no en nosotros, porque estas metas no son para nosotros. O sea, que la adherencia se cumpla no me va a hacer mejor enfermera, sino que es para que él finalmente tenga un cuidado en salud y una calidad de vida con esta enfermedad que puede ser insuficiencia, cualquier patología cardiovascular. Así que es un tema realmente muy interesante. Te Ujú. felicito, Andreíta. También tengo algunas preguntas, pero como dice Paulita, vamos a dejar que quizás los invitados aquí, los integrantes, puedan preguntar y si no, y después te pregunto. Muchas gracias, Karen, por tu buena intervención también. Una de las cosas que tú dijiste también llama como la atención. La adherencia no es que me haga mejor enfermero, sino que el paciente esté mejor, que la persona esté mejor. Bueno, ahora invitamos a los participantes, tenemos varios participantes, quienes puedan participar con preguntas, comentarios, sugerencias. Bueno, mientras preguntan, Karen, tú estás abordando un asunto que es especialmente importante y tiene que ver con el uso de estrategias digitales en personas mayores. Eh, en otro momento estaba haciendo yo una revisión de alfabetización digital y me encontré un estudio aquí en Colombia que decía que el 120% de la población colombiana tenía un smartphone. O sea, tenía acceso a un smartphone. Pues el 120% es que hay muchas personas que tienen más de uno por cuestiones de trabajo, por cualquier otras cosas. Y ese mismo estudio decía
que cómo era de importante y que a veces nosotros creíamos que era una barrera que la persona usara la tecnología, usara el celular y que pasaba todo lo contrario. Se adhieren mucho más fácil que las personas jóvenes o las personas que tienen un nivel educativo más alto. Y esto tiene que ver con un asunto probablemente desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, del autoconcepto, y es que cuando yo utilizo este aparato, pues me siento útil y aprender cosas nuevas a pesar de tener, independientemente pues de la edad, sobre todo en las personas mayores, los hace sentirse útiles. Y es un asunto como de autorreconocimiento que creo que es un asunto también para usar cuando estamos en los procesos educativos. Claro, como bien lo dices, seguramente habrá algunas personas que no, pero creo que es algo que nosotros podemos usar para fortalecer la herencia. Sí, claro, o sea, Gracias. disculpa, disculpa. No, no, sigue nomás. Sí, como dice Paula, yo creo que a la familia a veces le falta un poco, o sea, Paula, yo, Andrea, cuando a la familia le falta un poquito paciencia quizás a veces para enseñarle a usar un smartphone. Yo me he encontrado con muchos adultos mayores que tienen un smartphone, pero solo lo usan para hablar por teléfono. Pero tienen el WhatsApp, tienen el YouTube, tienen todo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, como yo tengo mis horas protegidas para conversar con los pacientes, o sea, hacer los controles, me doy el tiempo y le digo, mire, en esta pelotita verde usted puede hacer esto. Si no sabe escribir, a usted aprieta el botón del lado y puede mandar un audio. Y les voy enseñando de cierta forma, porque nosotros también manejamos un WhatsApp en nuestra unidad donde mandamos folletos, videos y cosas así. Entonces, por WhatsApp es mucho más fácil y le hemos enseñado a algunos pacientes. Como también hay otros que no quieren aprender porque les asusta. Entonces, hay de todo un poquito. Y eso yo creo que es muy importante, hacerlos partícipes de que ellos sí pueden, de que no solamente los hijos pueden pedirle las horas o mostrarles los videos, sino que ellos también pueden. Y lo otro que hago, no sé si alguien de los chiquillos de acá o de los participantes tiene control en poli, como por ejemplo yo, cuando un paciente va solo y yo veo que no me entendió mucho, pese a que sí me entendió, le pido su celular y mando un audio a su cuidador, a su hija que está en el trabajo, a su esposa si está en la casa, y le mando un audio con las cosas más importantes. Oiga, mire, el control hoy día, el paciente tiene que subir este medicamento, bajar este, tomar más, tiene que venir la próxima semana conmigo porque sé que no me entendió mucho y al tiro lo engancho con la familia. Y ellos no tienen ningún problema y así me aseguro de que a la familia también le llegue la información y me ha resultado bastante bien para los pacientes que tienen que venir solos, no porque la familia no esté comprometida, sino que porque trabajan o porque son cuidadores de otras personas. Y eso me han dado bien con los abuelitos que vienen solos, así que como experiencia, por lo menos. Gracias, Karen. ¿Hay alguna pregunta del resto de los participantes? Ahí Fanny Rincón hizo Claro. una Sí, observación y también Caterina Soca. No sé si lo van a considerar. Si quieren lo leo, digamos, para Andrea, el enfoque de Fanny, el enfoque conceptual de considerar la adherencia como factor protector es de mayor impacto y genera conductas protectoras. ¿Cómo considera adecuado manejar la dinámica familiar de asignar la responsabilidad y control de atender el tratamiento a la pareja, usualmente visto en los hombres en alguna de nuestras culturas? Bueno, digamos que eso tiene tal vez desde mi perspectiva un trasfondo prehistórico y es que de hecho parte de la disciplina del cuidado predominantemente mujer surgió desde la prehistoria, cuando el hombre se fue a las labores rudas, a conseguir el alimento, a la casa y la mujer se quedó en el cuidado de la familia y del hogar. Esa distribución social del trabajo hizo que pues nosotros creciéramos como disciplina y como profesión con esa distinción de roles. Creo que digamos que eso puede estar muy acentuado probablemente en algunas culturas y creo que la respuesta puede ser múltiple en términos de comprender quién es nuestro paciente, conocer quién es nuestro paciente
Yo voy a hablar, por ejemplo, de lo que nos pasa aquí en Colombia. Hay una cultura en una región donde, por ejemplo, las mujeres tienen fama de ser bravas, de ser muy fuertes, pero los hombres también, o sea, conviven como con esos dos escenarios. Hay una cultura machista, pero las mujeres son muy bravas también. Sin embargo, están como en el subyugo de ellos. Entonces, yo creo que un asunto probablemente que puede ayudar tiene que ver con tratar de promover la autonomía del paciente. Si nosotros trabajamos en estrategias que promuevan la autonomía, son importantes, estrategias que nos permitan conocer quién es nuestro paciente, cuál es su cultura, tratar de, digamos, establecer o romper aquellos estereotipos que definitivamente son construidos socialmente. em, Diseñar estrategias como en modulado de roles, por ejemplo, o sociodramas donde podamos hacer un juego de roles eh, y asignar seguramente sí tareas a los hombres y trabajar sobre las mujeres también, porque muchas veces nosotros nos encargamos de perpetuar aquellos comportamientos o aquellos estereotipos o aquellas conductas cuando desde el desarrollo moral femenino o desde la postura femenina, yo me aplazo en función del otro, yo voy al cuidado del otro por encima del cuidado propio, yo a veces pienso, y pasa mucho en los cuidadores informales, que el otro no lo puede hacer tan bien como lo puedo hacer yo, entonces yo lo puedo hacer y asumimos una cantidad de cosas y de cargas que probablemente perpetúan este tipo de comportamientos. En lo personal, creo que puede ser tal vez esa la respuesta. Y otra más, Sergio, una Sí, segunda pregunta. Catherine, Azócar, no sé si hace más que nada una afirmación. Considero que el tema de los horarios es fundamental considerar la actividad y promover un horario flexible, respetando las consideraciones de cada fármaco. No sé si puede, Andrea, decir algo en relación a esto. Bueno, Perdona, tú mencionaste algo en general en algún momento, dijiste eh, que lo ideal, por ejemplo, una actividad más o menos definida, por ejemplo, ver la televisión, empezar con los programas que uno siempre, la mayoría de los adultos ven eh, el noticiero, a lo mejor tener ese enganche para... eh, pero aquí Catherine dice otra cosa, dice, a lo mejor ser un poco más flexible. ¿Cómo se puede flexibilizar eso en cuanto a medicamentos, digamos? Bueno, yo lo voy a poner como en dos escenarios. Uno es cuando estamos en la clínica, por ejemplo, y nosotros hacemos la conciliación. Aquí, por ejemplo, en Colombia, cuadramos los medicamentos en horas pares, más o menos cada 2 horas. Es decir, damos medicamentos de 8 de la mañana, de 10, de 12, y cuadramos en esos horarios los medicamentos que tienen nuestros pacientes. Y una cosa que cuando yo trabajaba en el área asistencial, me llamaba la atención y es que los medicamentos de 6 de la mañana, nosotros entregamos turno, guardia, no sé cómo se dirá en Chile, más o menos a las 7 de la mañana. Entonces uno a las 5:40, 5:30 empezaba a administrar medicamentos para poder terminar todo y dejarlo todo listo. Medicamentos de 6 de la mañana. Entonces digamos que a veces uno llegaba a las 6 de la mañana a despertar el paciente porque tenía que darle el medicamento de las 6 de la mañana. Entonces, un asunto es cómo lo concilio yo de modo que incluso a partir de una estructura, una dinámica, digamos, administrativa o una organización del trabajo, lo puede hacer. Desde el punto de vista del área hospitalaria, creo que tendríamos facilidad de hacerlo. Em, y el mismo caso, por ejemplo, del paciente que no se levanta a las 6 de la mañana, pues cuando yo hago el plan de alta, hago el proceso educativo prealta y concilio los medicamentos con él, por ejemplo, para que se los tome más o menos en los horarios que se los viene tomando, es poder establecer, bueno, este medicamento lo tomaba a las 6 de la mañana, no interfiere con los alimentos, usted se levanta a las 7 de la mañana, pues no se lo tome a las 6, tómeselo a las 7 cuando se levante. O digamos que es así. Cuando es así es mucho más fácil porque si yo le digo al paciente se lo tiene que tomar a las 7 de la mañana y el paciente se levanta a las 7 de la mañana, pues probablemente se va a levantar los primeros días, pero hay personas a las que nos cuesta mucho levantarnos temprano y yo me levanto
3 días, 4 días, una semana, pero después me canso porque me gusta dormir. Y entonces ahí digamos que podemos transgredir el tema de la adherencia farmacológica. Tal vez podría ser así una forma de hacerlo. eh, bueno, creo que era Florence Nightingale, decía que la ciencia y el arte del cuidado. Y cuando a mí me nombraban esa palabra, cuando yo me estaba formando, yo decía, arte. Ay, ¿cómo se hace eso? Si es que yo a duras penas sé pintar o sé hacer un muñequito que, pues, para mi mamá era bonito, pero pues, para el resto de la gente no. Es decir, pude haber sido un artista, solamente me faltaba el talento, porque la actitud probablemente la tenía. Entonces, en ese orden de ideas, creo que después entendí que el arte de enfermería se relaciona con aquellas estrategias innovadoras, creativas, de ponerle probablemente el corazón, el alma y los sentidos a lo que hacemos con nuestros pacientes. Creo que la respuesta también está ahí en si me gusta lo que hago, lo busco hacer de la mejor manera. Bueno, de Ecuador también nos saludan y preguntan, Tania pregunta, ¿cómo reconocer la adherencia por fármacos? Bueno, hay diferentes métodos, es decir, unos son los autoinformados, que dependen mucho también de lo que el paciente nos quiera contar y de lo que Karen decía en términos de la relación. Em, en términos de poder establecer una relación empática que realmente el paciente se sienta libre de contar las cosas. Casi siempre cuento la misma historia. Cuando yo estaba haciendo las entrevistas de mi tesis doctoral, me encontraba con una narrativa de una señora que le diagnosticaron insuficiencia cardíaca y diabetes. La señora nació, creció en una finca en Colombia donde se produce café y creció en una finca cafetera. Se levantaba y lo primero que hacían en su casa era darle un café y un café con azúcar. Eh, a lo largo del tiempo le llega al médico, le diagnostican una enfermedad cardiovascular, se infarta, insuficiencia cardíaca y le dicen no puede tomar café. Y no puede tomar café y menos con azúcar. La señora dice, el olor a café, yo crecí, el olor a café no me genera ganas de tomarlo, me dicen no lo puedo tomar, eso me genera disconfort. Y entonces digamos que, ¿cómo lo concilio? Bueno, la señora dice, yo finalmente aprendí, y mire la importancia de entender quién es nuestro paciente, que me puedo tomar, ok, me tomaba tres, me tomo uno y me tomo uno pequeñito. Entonces aprendí a disminuir el volumen de lo que me tomo. Pero el dulce, ¿cómo no me lo va a tomar con dulce si es que un café sin dulce sabe muy mal? Y entonces ella dice, aprendí a tomármelo no con azúcar industrializada, sino con panela molida, que es también producto de la caña y orgánica. Entonces uno dice, pues finalmente es lo mismo, es azúcar. Y ella dice, ya no me tomo la cucharadita, sino me tomo este poquito. Claro, tenía miedo de ir al médico porque me tomaban la hemoglobina cuando yo me la iba a tomar. El día anterior no tomaba el dulce por la mañana así y no volvía a tomar dulce nada, entonces la hemoglobina, la glucosa me salía bien, pero la hemoglobina glicosilada no me iba a dejar mentir. Y yo tenía mucho miedo porque pues yo sabía que la hemoglobina no me iba a dejar, la hemoglobina glicosilada no me iba a dejar mentir. Y oh sorpresa cuando fui donde la nutricionista y ella me felicitó porque me dijo, está haciendo las cosas muy bien, siga así. Y ella dice al final, la nutricionista y el médico quedaron felices porque ellos creen que le estoy haciendo caso, pero yo estoy haciendo lo que yo quiero, lo que aprendí, lo que me gusta y lo que me hace feliz. Me tomo mi café con panela orgánica y soy feliz. Entonces, digamos que una forma es mirar el tema de los biomarcadores o los niveles del fármaco en sangre, preguntarle, pero también depende de lo que nos quiera decir y cómo nos lo dice. La dispensación, claro que es importante. Hay medicamentos que vienen como los anticonceptivos, ojalá eso fuera casi que con todos, que vienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vienen todos los del mes, que pudiera estar así, podría ser una forma. No funciona y no recomendamos que los que rompan las pastillas y las dejen en un pastillero, por ejemplo, que rompen o las sacan del blister o de las cajitas y las meten en un pastillero.
no funciona. Creo que podría ser así. Puedo Mm. combinar estrategias también. Mira, qué interesante. Bueno, como buena colombiana, tu ejemplo fue con el café, digamos que yo creo que es algo propio de usted. Yo pensaba, ¿qué cosa chilena en vez del café, digamos? Y pensaba en el pan, pues, que el pan también para nosotros como súper importante, digamos. Entonces, ¿cómo dejar de comer pancito? Que el pan chileno dicen que es muy bueno, digamos. Entonces, también, Pero bueno, mire que eso está ligado a las emociones. Usted dice, y mire cómo se le ilumina la cara, el pancito es muy bueno, claro. sí, pues, Yo he aprendido a vivir con eso, lo mismo que le pasaba a la señora. El café, de pronto no era por el café, sino lo que le generaba a la persona recuerdos gratos seguramente de su infancia, de cuando era niño, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Y son las estrategias desde el punto de vista de lo positivo, por eso llamar adherencia un factor relacionado que potencia la salud cardiovascular, no hablar de la no adherencia, sino cómo yo puedo mejorar. Es decir, cómo yo puedo hacer uso de esas emociones para decirle, bueno, lo estamos haciendo, lo podemos hacer mejor y vamos a trabajar en hacerlo mejor. Yo creo que es un asunto que motiva porque siempre en ese modelo prescriptivo estamos tendientes a culpabilizar, a no entender, es que no lo ha hecho, es que es terco, es que no entiende, y eso creo que genera una barrera que no ayuda. Bueno, Domingo también hace una afirmación, que es lo que se ha tratado de comentar también, creo que explicando al paciente y a la familia sobre las enfermedades que padece el paciente y sobre el efecto que se busca con cada medicación, se puede lograr incrementar la adherencia, ¿cierto? Tenemos que insistir en la educación al paciente y también lo que se ha mencionado a la familia en estos temas, que es más o menos lo que estamos enfocando también, ¿cierto? Catherine también dice cómo abordar a aquellos pacientes resistentes a la toma de fármacos o que tienen olvidos frecuentes. Bueno, hay que mirar si es un asunto de alteración cognitiva. Digamos que aquí es importante abordarlo también seguramente de manera interdisciplinaria porque pueden ser pacientes que cursan con demencia senil, pacientes que cursan con deterioro neurológico, procesos de envejecimiento. Entonces seguramente lo que necesitan es el apoyo de otra persona, de un cuidador que ayude pues abordar y supla pues el cuidado en esta parte. Pacientes resistentes a la toma de medicamentos, bueno, es un reto y es súper complejo porque eh, estrategias que podemos usar, digamos que el tema de decirle qué es, para qué sirve, cuáles son los beneficios, funciona. Pero también funciona, por ejemplo, a veces el paciente no me cree a mí ni le cree al médico, pero sí le crea al vecino. Y lo que el vecino le diga, pues lo hace. Entonces, por ejemplo, poder establecer estrategias y programas que fortalezcan, por ejemplo, programas de paciente experto, redes de apoyo, redes de pacientes, funcionan muy bien. Entonces, cuando uno identifica quiénes pueden, porque tienen las capacidades, tienen el interés, tienen la preparación, ayudar en esos procesos ayuda mucho y está demostrado que, por ejemplo, las redes de pacientes en el manejo de las personas con enfermedades crónicas funcionan muy bien y mejoran ayudan a mejorar la adherencia. Puede ser una estrategia útil para pensar y abordarla. Paula, yo te miro y sé que tienes preguntas o Sí, al no, menos comentarios. sí, yo no voy a explayarme en comentario, la verdad, solamente mencionar de que este es un tema para mí que es apasionante porque es multifactorial y al ser multifactorial no hay ningún estándar de oro para medir, para intervenir, para detectar. Entonces, son muchas las estrategias que podemos implementar dependiendo de los diferentes escenarios. Y también somos muy responsables primero, de cuál es esta relación terapéutica y de ayuda, pero no paternalista que vamos a tener con el usuario, ¿cierto? Y tengo una pregunta para Andrea, considerando de que, claro, nuestros usuarios tienen las mismas patologías, tienen los mismos síntomas, tienen los mismos problemas, pero están insertos en diferentes países, en diferentes climas, ¿cierto?
Principalmente me gustaría saber, y también cada país tiene un contexto diferente del punto de vista político y social y económico, ¿ya? Entonces, según lo que tú has visto, porque lo que hemos mencionado es lo que aparece, ¿cierto? Y lo que está relacionado con la literatura, y tú trajiste mucha información de diferentes países. Pero me gustaría saber en relación a Colombia principalmente, a tu experiencia en el paciente ambulatorio con insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son las principales barreras que te ha tocado ver a ti? ¿Y cuáles han sido los principales problemas como para y que tú veas que se están abordando los profesionales de enfermería en Colombia? Bueno, hay como dos líneas, probablemente, y nosotros hoy en día estamos cursando por un asunto complejo en el sistema de salud. Digamos que pasamos de tener un sistema que tenía falencias, tenía que mejorar mucho, pero relativamente funcionaba más o menos, a tener que pasar por situaciones donde hoy en día a los pacientes no se les están entregando los medicamentos por el sistema de aseguramiento. Y eso, pues obviamente es muy difícil. En noviembre, bueno, como en enero tenía una paciente con diabetes, con obesidad, la señora con la hemoglobina glicosilada como en 8,5, y desde noviembre no le entregaban el medicamento, pues por todos esos problemas en el sistema de salud, y la señora, pues no tenía forma de comprarse la insulina. Con el agravante que nosotros desde el punto de vista del personal de salud y del sistema no lo vemos, pero como ser humano a mí eso me afectó muchísimo porque me sentía impotente de cómo poder ayudarla. La señora con obesidad, y entonces empezamos a preguntarle, bueno, ¿y usted qué hace? No, 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 ya no trabajo. Ah, bueno, pues, ¿por qué no se toma el medicamento? No, es que no me lo dan y estoy sin trabajo, entonces, bueno, me quedé sin seguro. Y la señora dice, yo trabajaba hasta hace 15 días, pero me despidieron del trabajo porque me quedaba dormida. ¿Y usted tiene somnolencia en el día, ronca en la noche? Sí, sí, a mí los ronquidos me despiertan. Entonces, digamos que tenía un fenotipo muy de tener una persona, ser una persona con SAOS. Y entonces uno dice, ¿qué hacer? La señora quería tratarse, se duerme en el trabajo, no le dispensan el medicamento, no tiene el tratamiento, eh, no se va a recuperar, pierde el trabajo, es un círculo cerrado, o sea, ¿cómo rompe uno ese círculo? Entonces, digamos que el sistema de salud impone barreras, el paciente también termina muy fracturado por el sistema de salud. Y por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, eso también impacta en que hoy los están atendiendo un médico y mañana tiene que ir a donde otro, y probablemente con esperas y acceso tardío al sistema de salud, retrocesos. Hay pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, probablemente no pasa en las ciudades grandes, pero sí en las pequeñas y en las áreas rurales mucho más, que llevan un año, perdón, que les ordenaron unos exámenes, y que después de un año puede acceder con los exámenes de hace un año a una cita con cardiología. Y pues ya los exámenes no sirven, entonces es volver a empezar. Por ejemplo, con ellos el tema del reconocimiento de los síntomas es un asunto que a veces, y los efectos secundarios que a veces impide que se pueda tener una adherencia terapéutica importante, porque pues el tema de que si están hipotensos, por ejemplo, si están bradicárdicos o hipotensos o con tensiones límites, pero asintomáticos, suspenden el medicamento, o el paciente que tiene hipertensión arterial y se dejó de tomar el medicamento porque la tensión está bien y ya no la necesita. Digamos que esas cosas impactan de manera importante. Y un asunto que también impacta es esta nueva tendencia de personas no formadas, eh, digamos, profesionalmente, o formadas profesionalmente, pero muy radicales en sus formas de hacer y utilizar las redes sociales para dar información. Y entonces vamos con la moda, entonces vamos con la moda de no consuma frutas y consuma chicharrón, o no consuma frutas y consuma grasas, transgresiones alimentarias que afectan mucho. No consuma los medicamentos porque la diabetes se le va a quitar solamente consumiendo otras cosas. Entonces, digamos que también con eso tenemos que
trabajar de manera importante. Por eso creo que ojalá muchos de los profesionales tuviéramos estas herramientas y estas estrategias e iniciativas para involucrarnos de la misma manera, digamos, pero más profesionalmente y sustentados para procesos educativos de manera masiva utilizando las tecnologías de la información. Hay una pregunta de Juan José, me parece como muy interesante. ¿Qué orientación para el usuario que mezcla o reemplaza los fármacos por opciones naturales? Bueno, el fármaco como tal, la molécula, muchas de ellas vienen de productos naturales, o sea que finalmente lo que pasa es que, claro, está industrializado, está procesado, pero creo que un asunto también es partir de ahí. Muchas de la warfarina, por ejemplo, viene de una planta. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que hay que tener mucho cuidado porque hay medicamentos, incluso alimentos que interfieren, tienen interferencia química con los fármacos y potencian los efectos o por el contrario, bloquean el efecto terapéutico que uno quisiera. Yo creo que es cuestión de poder establecer, bueno, qué es lo que está tomando y definitivamente, pues, desaconsejarlo si fuese el caso. Es decir, yo puedo ser una persona que tiene, por ejemplo, acá, tiene hipertensión arterial, deja de tomarse el medicamento porque se toma un jugo de una fruta X por la mañana en Mm. ayunas, porque eso le bajó la tensión, porque Pepito se lo dijo. Puede tomarse el jugo si quiere, pues no debería tomar el jugo, pero sí se puede tomar el jugo, pero tómese el medicamento que seguramente eso hace sinergia. El jugo nosotros lo llamamos tomate de árbol, el jugo de tomate de árbol no interfiere con ninguno de los medicamentos antihipertensivos, entonces no habría ningún problema. Pero digamos es conocer un poquito, eso también nos lleva a nosotros a conocer un poquito de botánica y de medicamentos naturales y incluso de componentes nutricionales, porque hay alimentos también que interfieren con los alimentos, con los fármacos, perdón. O sea, podemos seguir tomando nuestras hierbitas de menta o de cualquier otra cosa que nos hace tan bien para la salud, digamos. Eh, ya estamos pasando un poco la hora, no sé si Karen eh, tenía la mano levantada hace rato. No sé si se le Karen, quedó levantada. Estás muteada, Ah, Karencita. ¿estás, silenciar. estás? Ay, perdón, ahí sí. No, sí iba a decir algo muy cortito que era como para apoyar a lo que decía la Andrea en cuanto a las redes sociales, todo esto que puede jugarnos a nuestro favor si lo hacemos bien y lo hacen personas como, quien dice la Andrea, profesionalizadas, pero también para el otro lado. Como iba a presentarles un caso, o sea, más o menos un comentario, un paciente diabético me dijo, señorita enfermera, yo vi un TikTok aquí en TikTok nos me dijeron, o sea, salía que si yo probaba mi pipí y si mi pipí era dulce, yo era diabético. Y si no era dulce, era porque ya me había curado de la diabetes. Entonces yo estoy curado de la diabetes porque no era dulce y se dejó de tomar los medicamentos. Entonces, a ese nivel tenemos que nosotros tener cuidado, ¿cierto? Para poder tratar toda este tipo de boom cibernético o educación en la salud cibernética, donde tenemos que orientar a nuestros pacientes a qué cosas pueden hacer, qué cosas no, o de lleno venir a preguntarnos a nosotros si eso corresponde a algo que podría afectar su salud. Porque esa es la relación de confianza que hay que ver, que hay que tener para que ellos puedan decir, señorita, vi esto, ¿será así? O mi vecino me dijo que me tomara 5 litros de agua porque el agua era bueno para los pulmones y tenía insuficiencia cardíaca, cosas así que pueden suceder, entonces tomarlo a nuestro favor y ojalá orientarlos porque también pueden ver otras cosas que no proceden. Así que eso. Andrea, pipí lo entiende, ¿cierto? El término. Sí, sí, pues creo. Ay, Sí. Orina. No por si acaso, digamos, pregunta por... Karina, Corina, sí, perdón, es que adelante. me siento un poco en familia, así que eso. Bueno, por mi parte yo agradezco a Andrea y a Paula y a Karen por esta excelente presentación. Me siento muy contento de haber participado en esto y, bueno, en particular a Paulina porque me invitó también a moderar esto. Eh, gracias, Andrea. Voy a dejar a Paulina ahora que nos va a decir algunas palabras de Sí, cierre. solo el cierre. Bueno, agradecer, por supuesto, la tremenda presentación de Andrea, muy clara y con el acento que me encanta. Eh,
No, y la tuvimos la suerte de conocer y de verdad es una persona súper cercana, logró ser en poco tiempo, así que agradecemos tu participación y ojalá estés dispuesta a seguir participando con nosotros como sociedad. Por supuesto que a las chicas también que las he conocido y siempre dispuestas a participar, son parte de nuestra sociedad. Muchas gracias, Paula y Karen, y por supuesto Sergio bueno, Sergio ya es mi partner, así que gracias por la moderación. Solamente no puedo no hacer algún comentario de esto. Yo trabajo con pacientes en forma crónica, digamos, en policlínico también. Entonces, eh, por supuesto que el tema es súper apasionante, como dice Paula, es algo que yo creo que como enfermeros nos llega a la fibra. El tema de la adherencia es súper de nosotros, y no solo de la enfermera profesional, sino que también tiene mucho que ver, y sé que dentro de los asistentes hay gente que es parte del equipo de enfermería. Y esto es un rol de todos, es un conjunto. De repente, si tú no logras pesquisar una falta de adherencia a un paciente, el técnico que trabaja contigo, el TENS, es capaz de darse cuenta y avisarte y generar estrategias en conjunto, porque entre todos, sobre todo cuando hay pacientes hospitalizados y de larga data, por ejemplo, son ellos quienes tienen también mucho contacto con los pacientes. Así que creo que esta relación la podemos formar entre todos y esta visión más biomédica que ojalá cambie desde el médico para abajo, digamos, en el fondo que todos cambiemos esta visión de recetar fármacos y de repente decir, ya, te tomes esto y esto, y sin preguntar si efectivamente se lo está tomando. Una cosa es que lo tenga indicado, la otra que se tome. ¿Ya? Los planes tienen que ser, si bien todos tenemos cosas similares, incluso en distintas regiones del país o del continente, digamos, cosas que son propias de cada cultura, otras que son muy similares entre todos, cada paciente, entre uno y otro, el plan debe ser individualizado, por lo cual hay que conocer al paciente, saber también que el paciente pasa por ciclos distintos de vida, por la etapa de vida, pero también por cosas que le pueden estar pasando dentro de su vida personal, digamos, que pueden hacer que en un momento sea súper adherente y en otro momento sea un desastre de paciente porque algo pasó. Y ese ciclo también, interesarnos e interiorizarnos en conocerlo. Eh, Otro detalle solamente que me gustaría decir en relación a experiencia mía que ha pasado es que de repente uno sobreestima a un paciente diciendo que tiene un nivel educacional súper alto, entonces tú piensas que va a entender todo, pero es un gran arquitecto y de arquitectura entiende todo, pero de salud no entiende nada. Entonces, o al revés, entiende tanto que se ponen creativos y empiezan a tomar decisiones por su cuenta. Y entonces a veces es preferible que sea un paciente que quizás le cuesta un poco más entender, pero que, pues no entiende, pero que llegue mejor a acuerdos, que sea no obediente la palabra, pero sí que entienda en el fondo Buena que tenga disposición a una lo buena mejor. intención con él. Mm. Eso. Esos eran como mis pequeños comentarios en relación al tema y agradecer, por supuesto, la participación de todos. Tuvimos una muy buena asistencia hoy día dentro de los inscritos, también los que fueron participando, incluyéndose. Así que, nada, pues como para cerrar, yo creo, ya por un tema de horario, dar nuevamente las gracias a todos los que participaron, todos también quienes participaron con preguntas, comentarios, y espero que de aquí en más salgan, en el fondo, comentando esto, pueda generar tema de conversación y nos vemos para Paulina, nuestro una cosita, próximo webinar. esto queda grabado, ¿cierto? Sí, Además, mira, me confirmaron que efectivamente esto queda grabado y después va a estar en el canal de YouTube de Sochicar. Entonces, por YouTube, Sochicar pueden buscar. Están también, me acabo de fijar que están unos webinars que hicimos el año pasado. Así que saben si quieren revisar eso, los que no pudieron hacerlo o que quieran verlos de nuevo, también lo pueden hacer. Y en junio, debiera ser a finales de junio, todavía no tenemos la fecha, va a ser el próximo webinar también en relación no tengo el título exacto, pero tiene que ver con genética y enfermedad perdón. Así que un tema bien distinto, novedoso también, así que todos, por supuesto, invitados y nuevamente muchas gracias a todos los que participaron. ¿Vale? Muchas muchas gracias y un gracias. abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Y chao, chao Andreita, Chao. chao Pauli, Paulita, Chao, Sergio, abrazo, gracias. chao, Iván. gracias.